Un vagabundo se convierte en el inesperado aliado de una joven millonaria en un escándalo que podría cambiarlo todo. El cielo gris se cernía como un manto pesado sobre las calles de la ciudad, donde el ruido incesante de los claxones y las voces de la multitud creaban una sinfonía caótica. Allí, en un rincón polvoriento, estaba Lucas. Era un vagabundo, pero no uno cualquiera. Los restos de un pasado brillante esperaban ser revelados en su mirada profunda, de quién había sido y lo que había perdido. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un aire helado que le calaba los huesos. En ese instante, una figura resplandeciente surgió del paisaje sombrío. Valentina, una joven millonaria con una sonrisa que podía iluminar hasta los rincones más oscuros de la ciudad. Su risa resonaba como campanas al viento, llenando el aire de una energía vibrante. Sus mundos eran opuestos. Mientras Lucas se ocultaba tras una manta desgastada, Valentina desfilaba en su elegante abrigo de pie. «Es hermosa, ¿no?», murmuró, y en su voz había un nudo de asombro. Valentina lo observó como si estuviese frente a un espejo, sorprendiéndose de la conexión instantánea. Decidió acercarse. «¿Qué te gustaría hacer hoy?». Lucas, desconcertado por la oferta, titubeó. «No lo sé. Tal vez comer algo». La joven sonrió al escuchar su sencilla respuesta. Sin dudar, lo llevó a un lujoso café, donde los aromas de café recién hecho y repostería envolvían el ambiente. A medida que las horas avanzaban, cada risa y susurro exploraban sus soledades, creando un espacio seguro en medio del caos de sus vidas. Pero como siempre, la felicidad tiene un precio. En un giro inesperado, un escándalo familiar brotó como una tormenta oscura. Valentina recibió mensajes urgentes. Su familia estaba en crisis. «Tienes que volver», le dijeron. «Es grave». La sombra de su pasado parecía amenazar lo que estaban comenzando a construir. La tensión se palpaba en el aire. Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Ella lo dejaría atrás? La joven miró a su nuevo amigo, buscando en sus ojos respuestas que no sabía si tenía. ¿Qué haría? ¿Podría atreverse a dejar todo por lo que realmente quería? Sus destinos parecían entrelazarse, pero la presión era feroz. Las risas se tornaron en murmullos, en fragilidad. Las puertas del pasado y del futuro comenzaban a cerrarse, y la pregunta flotaba entre ellos. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar el uno por el otro? ¿Era posible encontrar fuerza en el caos? Con su vida colgando de un hilo, Valentina y Lucas se enfrentaban no solo a un escándalo, sino al verdadero desafío de descubrir quiénes eran cuando las máscaras caían. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube canceló sus suscripciones sin previo aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que esté por llegar. Y ya que estás, deja ese poderoso me gusta que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo la historia? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación, punto. ¿Qué iba a hacer? ¿Podía realmente dejar aquel momento? ¿Dejar a Lucas detrás? Justo cuando las palabras estaban a punto de salir de su boca, un sonido estruendoso rompió el aire. Un grito desgarrador resonó en la calle, seguido por el ruido ensordecedor de un auto que frenó abruptamente. Ambos se giraron y en ese instante Valentina sintió que su corazón se detenía. Una multitud se aglomeraba al final de la acera. Lucas, intrigado y preocupado, se levantó. Valentina lo siguió, sintiendo una mezcla de temor y curiosidad. Al acercarse al grupo, la escena se empezó a desenrollar ante ellos. Una mujer joven yacía en el suelo, inconsciente. Su rostro estaba pálido y su vestido lujoso. Valentina sintió una punzada en el pecho. Reconocía esa cara. No podía ser. «Es mi prima, Clara», murmuró. El nombre salió como un susurro. Se abrió camino entre la multitud, levantando la mirada hacia Lucas. «¡Ayúdame!», gritó, mientras se agachaba junto a Clara, su prima, que ahora parecía tan lejanas entre las sombras de la vida.
Los murmullos se dispararon a su alrededor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Preguntaron varios rostros extraños. Lucas estaba a su lado, analizando la situación con una seriedad que Valentina nunca había visto en él. Clara estaba pálida, y el brillo de sus joyas parecía burlarse de la tragedia que estaba ocurriendo. Valentina presionó su mano contra el cuello de Clara, sintiendo que no había pulso. Unos segundos que se sintieron como horas pasaron, hasta que el sonido de sirenas comenzó a llenar el aire. Lucas miró a Valentina con preocupación. ¿Qué la pasó?, preguntó. Su voz era un hilo de desesperación. Ella sacudió la cabeza, incapaz de procesar la verdad. El hecho de que Clara estuviera allí, tirada en el suelo, y que probablemente no fuera un accidente, hizo que su mente se tambaleara. De repente, Clara abrió los ojos, pero no era la mirada de alguien consciente. Estaba en estado de shock. Solo murmuraba nombres. Valentina, Valentina, y luego lo inevitable. Pedro. Su voz era un susurro quebrado. El nombre recorrió el cuerpo de Valentina como un rayo. Pedro, el exnovio de Clara, era una figura oscura, envuelta en secretos. Nadie había sabido de su regreso. ¿Y por qué Clara, en su estado frágil, lo mencionaba? La multitud se hizo eco de la intriga. ¿Quién es Pedro?, preguntó alguien. Pero Valentina no tenía respuestas. Clara había estado alejada, pero eso no significaba que sus viejas historias no volvieran para atormentarlas. En ese momento, la familia de Valentina llegó corriendo, ansiosos y asustados, abrumando la escena. La angustia llenó el ambiente. Valentina miró a Lucas, que parecía cada vez más perdido entre el caos de su vida y el escándalo familiar que se avecinaba. Mientras los paramédicos intentaban reanimar a Clara, el rostro de Valentina se tornó sombrío. En la confusión, un mensaje había llegado a su teléfono. Lo miró sin poder creer lo que decía. Eran fotos de Pedro, con Clara, y una nota que decía: «Lo que hiciste volverá para atormentarte». El mundo de Valentina se tambaleó. Tan pronto como leyó el mensaje, supo que todo se complicaría. No solo el escándalo familiar estalaba, sino que su conexión con Lucas podría verse arrastrada a una tormenta que nunca había esperado. ¿Qué había hecho la familia de Clara? ¿Por qué Pedro había regresado? ¿Era posible que el destino había marcado esta fusión entre sus vidas de maneras que jamás habrían imaginado? Con su vida colgando de un hilo, Valentina y Lucas se encontraron no solo enfrentando una crisis, sino también los fantasmas del pasado que amenazaban con destruirlo todo. La seguridad que habían encontrado en su conexión estaba a punto de romperse. ¿Qué harían ahora? La pregunta flotaba en el aire, pesada como el cielo gris que cubría la ciudad. Valentina sintió como el aire se volvía más denso a su alrededor. La angustia por el estado de Clara consumía su mente y su corazón latía desbocado. Estaba a punto de cuestionar todo, cuando un grito desgarrador rompió el aturdimiento. Valentina. Era su madre que se abría paso entre la multitud, sus ojos desbordando preocupación. La joven se giró hacia su madre, pero en el mismo momento, Lucas dio un paso atrás, su expresión sombría. Valentina sentía la mirada de él, pesada sobre sus espaldas, llena de preguntas que no sabía cómo responder. La multitud había crecido, un río de caras y voces, pero Clara seguía en el suelo, un blanco fácil para su destino incierto. Clara. La madre de Valentina se agachó junto a su prima, mientras los paramédicos comenzaban a trabajar sobre el cuerpo inmóvil. Era un caos. Miradas incrédulas se cruzaban entre los espectadores, y murmullos llenaban el aire, con una mezcla de miedo y morbo. Pero Valentina no podía dejar de pensar en aquella misteriosa nota. Lo que hiciste volverá para atormentarte. ¿Qué había hecho? Cuando su madre levantó la mirada, algo en su rostro hizo que la sangre se le helara. Valentina, necesitamos hablar. Ahora. Ella sintió cómo el mundo a su alrededor se desvanecía. De repente, algo en la voz de su madre la llevó de vuelta a su niñez, a los secretos escondidos tras puertas cerradas. ¿Qué pasa?, preguntó, aunque sus instintos ya le decían que no iba a gustarle la respuesta. Esto. Su madre extendió su mano,
y con un gesto le mostró algo que había encontrado entre las pertenencias de Clara, un objeto que centelleaba al sol, un medallón antiguo que Valentina había visto antes. Es de Pedro. ¿Por qué estaba con Clara? La revelación cayó sobre Valentina como un rayo. Pedro, el exnovio tormentoso de Clara, no solo había regresado, sino que su presencia ahora estaba impregnando cada rincón de su vida. No sé, no debería haber estado aquí, murmuró. Pero en su interior el miedo empezaba a tomar forma. De repente, un grito rompió la escena. Clara, aún en estado de shock, se sentó de golpe, sus ojos desorbitados. Pedro, susurró, su voz temblorosa, como si el mismo nombre tuviera el poder de resucitar sus secretos. Él viene por mí. La multitud hizo una pausa, como si el tiempo se hubiera detenido. Una atmósfera de confusión y terror envolvió a todos. Valentina sintió que su mundo se desmoronaba. Clara estaba hablando en un estado intermedio entre la vida y la muerte, pero sus palabras resonaban. ¿Por qué Pedro? ¿Qué conexión había tenido con Clara que la ponía en peligro? Lucas no pudo contenerse ante la inminente tormenta de emociones. ¿Pedro quién? ¿Qué está pasando? Su voz, una mezcla de angustia y determinación, sacudió a Valentina de su aturdimiento. El dolor en sus ojos desnudaba su preocupación, no solo por Clara, sino también porque la verdad se deslizaba como agua entre sus dedos. Justo en ese momento, un automóvil negro apareció repentinamente al final de la calle, frenando con un chirrido ensordecedor. Las personas se apartaron, temiendo que un nuevo desastre se avecinara. Una figura alta emergió del vehículo. Valentina sintió que su corazón se detenía. Era Pedro. La tensión se cortaba en el aire. Él miró hacia Clara, y los murmullos de la multitud se intensificaron. «Clara», gritó. Sus ojos estaban llenos de rabia, pero también de una desesperación que hacía eco en el pecho de Valentina. «Tú no te escaparás de mí». Valentina sintió que una ola de pánico le subía por la garganta. ¿Quién era realmente Pedro? ¿Qué secretos oscuros ocultaba? ¿Y por qué su regreso desencadenó un caos tan profundo? Todo lo que creía saber sobre sí misma y su familia se empezaba a desmoronar. Las máscaras comenzaron a caer. Antes que pudiera evaluar la situación, Clara se puso de pie, temblando. «No, no debes estar aquí». Su voz se quebró en un lamento desgarrador que hizo que Valentina quisiera avanzar. Pero los hechos estaban más allá de su control. En ese momento, una explosión de luz iluminó la calle. El sonido fue ensordecedor. Valentina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Y todo se volvió oscuro. La pregunta quedó en el aire. ¿Quiénes eran realmente Pedro y Clara? ¿Y qué pasaría cuando la verdad finalmente saliera a la luz? El estruendo resonó en la calle, provocando un instante de vacío. Valentina sintió que el tiempo se detenía, mientras todos giraban la mirada hacia el automóvil negro que se detuvo abruptamente. Pedro salió, su figura recortada contra la luz del sol. Y una oleada de murmullos lo siguió, como un eco ominoso. «¿Qué demonios está haciendo aquí?», susurró Lucas, su voz tensa. Valentina no podía apartar la vista. El rostro de Pedro, marcado por la rabia, era una mezcla de sombras que extendía su amenaza en cada dirección. Clara, en estado de shock, tiraba de la ropa de Valentina, su mirada perdida y asustada. «Clara, sal de aquí», gritó Pedro, pero ella retrocedió, asustada. La multitud se aglutinaba, expectante, susurros de confusión flotando en el aire. «Pedro, no», exclamó Valentina, intentando mantener la calma. El miedo le retumbaba en el pecho. De repente, Clara se enderezó. Su mirada se tornó seria. «Pedro». La voz de su prima era un eco distante. «No puedes seguir así. Detente». El pánico se instaló en Valentina. ¿Qué sabía su prima sobre él? La conexión entre ellos era más oscura de lo que parecía. Mientras Pedro se acercaba, las palabras de Clara flotaban entre ellos, pesadas. Todo en Valentina se tensó como un resorte a punto de estallar. Pedro ignoró a todos, su atención centrada en Clara. «Lo que hiciste no quedará sin respuesta. Nunca». Valentina sintió que la electricidad envolvía la escena. Esa amenaza no era solo para Clara, sino también para ella.
Con cada paso que daba Pedro, la multitud se apartaba, temiendo la descarga de su furia. Valentina no quería creerlo, pero su corazón se hundió en un abismo de incertidumbre. Clara había estado envuelta con Pedro. Su pasado oscuro lo acechaba. Clara. Valentina trató de alcanzar a su prima, pero no pudo. De pronto, Pedro sacó un teléfono y lo sostuvo frente a ella. ¿Vas a seguir ignorando esto? ¿Ves lo que has provocado? Valentina se acercó, tratando de ver la pantalla. Pero un grito la detuvo. Un rayo de luz cegador iluminó el tablero del automóvil. Era un flash, un destello repentino y feroz. La multitud se hizo silencio. Pedro caía al suelo, el teléfono resbaló de su mano, el caos estalló. La gente gritaba, algunos corrían para ayudar, otros retrocedían, horrorizados. No. Valentina sintió que el suelo se precipitaba bajo sus pies. Pedro no respiraba. Los murmullos se convirtieron en órdenes frenéticas. Alguien llamó a una ambulancia. El ruido era ensordecedor, pero ella no podía apartar la mirada del rostro lifeless de Pedro, que se alzaba como un fantasma. Lucas la agarró del brazo. «Debemos salir de aquí», dijo con un tono casi desesperado. Ella lo miró, sus propios pensamientos turbulentos haciéndose eco en su mente. El pánico se apoderó de la escena. Clara temblaba. Y Valentina sintió la presión en su pecho. El mundo que conocía se desmoronaba. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué había ocurrido en este momento? La gente a su alrededor comenzaba a murmurar sobre conspiraciones, sobre enredos que jamás podrían haber imaginado. ¿Qué sabes de él? Valentina le exigió a Clara. La mirada de su prima era una mezcla de miedo y determinación. Valentina, no es lo que parece, dijo, su voz temblando. No puede morir, él lo sabe todo. Un golpe de realidad la abofeteó. La conexión entre Clara y Pedro no era la confabulación que todos creían. Era algo más profundo, más siniestro. ¿Qué significa eso? Valentina exigió respuestas. Cada instante se volvía más veloz. Mientras la policía llegaba, intentando calmar a la multitud, su mente corría en círculos. Si Clara conocía los secretos de Pedro, ¿qué secretos tenía que esconder? El medallón. Es un símbolo. No debiste verlo, Clara murmuró, y Valentina sintió que el aire se le escapaba. Las revelaciones podían ser más devastadoras de lo que había imaginado. Con la vida de Pedro pendiendo de un hilo y los secretos fluyendo como ríos desbordados, el caos y el miedo comenzaban a entrelazarse inevitablemente con sus vidas. Las luces de sirena iluminaban el rostro triste de Valentina, mientras la pregunta se deslizaba lentamente en su mente. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar los secretos de su familia? ¿El futuro que pensaba tener se desvanecería en la niebla del pasado? La sombra de Pedro las acechaba a ella y a Clara, llenando el aire de una tensión palpable. Todo se desmoronaba, y el verdadero peligro acababa de comenzar. El estruendo resonó en el aire. Un eco aterrador que hizo que Valentina retrocediera un paso. Sus pensamientos se dispersaron en un torbellino. Pedro ya. ¿Qué está pasando? Murmuró Lucas, su voz un hilo tenso de ansiedad. Valentina podía ver la confusión en sus ojos, pero su atención recayó en Clara, que temblaba, una mezcla de miedo y culpa surgiendo en su rostro. No puede terminar así, no puede, repitió Clara, su mirada perdida en el rostro inerte de Pedro. La gente a su alrededor empezaba a murmurar, tirando preguntas al aire como dardos afilados. Valentina sintió el sudor frío recorrer su espalda. Había algo más profundo en la conexión entre Clara y Pedro, algo que ahora comenzaba a emerger. «Oh Dios», pensó Valentina mientras se daba cuenta. Se lo llevaron de nuevo. En su mente, una imagen ya distante de Pedro apareció. Aquel chico del pasado, el amor que Clara nunca olvidó. Valentina se estremeció. Miró a su prima. Las palabras brotaron incontenibles. ¿Qué relación tenías realmente con él? Clara se volvió hacia ella, el miedo palpable. Él no estaba solo. No estuvo solo en su regreso. Yo hice un trato. Su voz se cortó, las luces de las sirenas amenazando con romper la tensión. ¿Qué trato?
Valentina casi gritó, sintiendo un vacío formarse en su estómago. Clara empezó a llorar, su rostro desentajado. Fui yo quien lo trajo de vuelta. Quería protegerte. La multitud se agolpaba, el pánico aumentando con cada segundo. La noticia ya se murmuraba. Alguien había logrado capturar a Pedro justo antes de que llegaran los paramédicos. Las palabras de Clara resonaban como un eco aterrador en su mente. Tú lo trajiste de vuelta, repetía una y otra vez, como si cada repetición pudiera desgastar el horror que venía. Fue cuando el tiempo pareció detenerse. Entre el tumulto, alguien gritó: «¡Mirad!». Una figura surgió entre la multitud, un hombre de rostro familiar, pero distorsionado por la furia. Era el padre de Pedro. «¿Qué le hiciste a mi hijo?». La furia en sus ojos era incontrolable, y su voz, una mezcla de dolor y rabia, rasgó el aire. Valentina sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué tenía que ver con esto? El entrelazado de vidas estaba más complicado de lo que pensaba. «Nadie le hizo nada», gritó Valentina, pero sentía que las palabras caían en un vacío profundo. Las miradas estaban fijas en Clara, y cada mirada aumentaba su carga. «Clara, respondes por esto». El hombre se lanzó hacia ella, pero Lucas se interpuso, empujándolo hacia atrás. «Detente», gritó, el miedo pinchando su voz. La multitud se agitó. El aire estaba cargado de tensión. Clara, con lágrimas marcadas en sus mejillas, finalmente habló. «No lo entienden, este medallón». Sacó un objeto brillante de su bolsillo, un medallón que resplandecía, incluso con la luz tenue del atardecer. «Era de mi madre, ella lo guardaba. Él lo quería». «Eso es un engaño», la voz de Valentina resonó, con un eco de desconfianza. «Este objeto es lo que provocó todo este caos». El hombre de pie, que ahora parecía estar debilitándose, lanzó una mirada de furia hacia Clara. «No sabía en lo que te metías. Nunca debiste buscarlo». La herida en el pecho de Valentina se ensanchó. ¿Qué había empezado Clara? ¿Quién era realmente Pedro? Las preguntas se acumulaban, y un torbellino de confusión la llevó a dar un paso adelante. No podía quedarse callada. «Dime qué has hecho, Clara». Pero en ese instante, un grito agudo cortó el aire. Era de una mujer empujando al hombre hacia el suelo, y todos se dieron vuelta. Una desconocida en un abrigo desgastado. Apareció entre la multitud, su mirada fija como una espada. «Ya es suficiente. No puedes escapar de lo que hiciste». El rostro de Clara se llenó de horror. «¿Qué estás haciendo aquí?», balbuceó. «No debiste venir». «Escóndete pronto», gritó la mujer, indicando a Valentina de un golpe. La confusión dejó entrever un lazo oculto. Valentina sintió el frío invadirla. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, la mujer continuó. «El pasado nunca se va, y quiere que sepas que vuestros secretos no permanecerán ocultos por mucho más tiempo». Las palabras se incluyeron en un grito compartido de espanto y asombro. Valentina sintió que el peso del mundo explotaba sobre ella. La realidad estaba cambiando. Los vínculos que creía sólidos se desmoronaban. Y la verdad parecía más devastadora que cualquier fantasía. ¿Qué secretos se escondían detrás de las sombras? ¿Y cómo se conectarían todos los hilos de su historia? Todas las miradas se concentraron en la mujer, quien sostenía el medallón con firmeza, como si fuera la clave de un destino compartido. Valentina sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Quién eres tú?», preguntó casi sin aliento. La mujer sonrió, pero los ojos reflejaban un abismo de historia. «Soy la única que puede revelar la verdad. Y la tormenta apenas comienza». Y en ese mismo instante, el cielo pareció oscurecerse aún más, como si el mundo estuviera a punto de desbordarse. La mujer sonrió, pero su sonrisa era una trampa. «Soy la única que puede revelar la verdad. Y la tormenta apenas comienza». Valentina sintió que el aire se espese, como si la realidad empezara a quebrarse. Todos a su alrededor parecían paralizados, cada uno atrapado en su propio horror. Lucas, su mano aún en su brazo, la miró con desconfianza. «¿Qué verdad?». Sin previo aviso, un grito rasgó la atmósfera. Clara, era la madre de Clara, que emergía entre la multitud.
su rostro demacrado y llena de pánico. Al ver a Pedro en el suelo, su grito heló la sangre de Valentina. «Esto es tu culpa», gritó, señalándole a Clara. «Todo esto es tu culpa». «Cállate». Clara lloró, pero las palabras se ahogaron en un lamento. La tensión se disparó como una chispa en un barril de pólvora. Valentina observaba con un nudo en la garganta, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. ¿Qué había hecho Clara? La mujer en el abrigo desgastado dio un paso adelante. «Tus secretos no están a salvo, Clara. Sabemos lo que hiciste, y no solo tú. Todos están implicados». Su voz retumbó en el aire, como un trueno que anuncia una tormenta. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué significa eso?». La pregunta salió de sus labios sin que ella pudiera evitarlo. La multitud, en un susurro colectivo, contenía la respiración. «Eras solo una niña cuando decidiste sellar tu destino», continuó la mujer, su mirada fija en Clara. «Y ahora tus decisiones te persiguen». De pronto, un destello iluminó la escena. Era un flash de cámara, un fotógrafo que se había adentrado. «¿Qué está pasando aquí?», gritó. La tensión era un hilo tenso a punto de romperse. La multitud comenzó a murmurar, como si la escena se estuviera convirtiendo en un espectáculo de morbo. La esfera de silencio se rompió cuando Clara gritó: «No puedes hacer esto». Se abalanzó sobre la mujer, pero ésta se apartó, dejando que Clara cayera al suelo de rodillas. «No puedes escapar de tus demonios», dijo la mujer, su voz cada vez más firme. Fue entonces cuando el rostro de Clara se transformó. «Tú no sabes lo que hice», Clara gritó, sus ojos llenos de pánico. Nadie debería saberlo. Valentina sintió que su corazón se detenía. ¿Qué demonios había hecho su prima? El tempo estaba cambiando, la atmósfera se volvía cada vez más inestable. Un murmullo se desató entre la multitud. ¿Qué secreto tan devastador estaba a punto de salir a la luz? «Sé lo que hiciste, Clara, y es hora de que todos lo sepan», dijo la mujer, su tono casi triunfante. «Eras parte de algo más grande de lo que creías». Justo entonces, Pedro, aún inmóvil, pareció convulsionar. La multitud hizo una pausa. El caos que había invadido la escena se detuvo por un segundo. Clara se giró hacia él. «No», gritó, pero la voz de la mujer la ahogó. «Él no es quien crees que es». La revelación cayó como un rayo en la tormenta. Todos se miraron, incrédulos. Valentina se sintió hecha un ovillo. «¿Qué quieres decir?», preguntó con la voz quebrada. La mujer sostuvo el medallón en alto, brillando como un faro en la oscuridad. «Pedro no solo fue un amor del pasado. Él es la razón por la que tu familia se ha visto atrapada en este ciclo de desgracia. Y tú, Clara, llevabas esta carga». El aire se volvió denso. Un silencio pesado se apoderó del lugar. Valentina empezó a temblar. ¿Qué? Las palabras se atoraron en su garganta. Reconocía ahora una verdad dolorosa en la mirada de Clara. Y luego un estruendo. «¡Mierda!». La multitud se dispersó en pánico cuando una figura apareció, un hombre alto con una chaqueta oscura y ojos fríos. «Deja de hablar, madre». Fue un grito que desgarró el aire. «¿Qué?». Valentina no podía creerlo. Sus preguntas eran un eco en el caos. El hombre avanzó y Clara palideció. «Te dije que esto no tenía que salir. ¿Por qué lo hiciste?». La furia en su voz reverberaba, pero había algo más en él. Desesperación. Valentina sintió que el suelo se movía. ¿De quién era este hombre? ¿Y qué secretos escondían todos ellos? En medio del desorden, las relaciones se desgastaban, y los cimientos de lo que conocía empezaban a resquebrajarse. Su futuro estaba en juego, pero la confusión la arrastraba al abismo. «Todo está conectado», murmuró la mujer. «Y todavía no has visto lo peor». Las palabras le cayeron como una losa, y la realidad de su vida se transformó ante sus ojos. Valentina dio un paso atrás, su mente girando. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cómo se unirían las piezas de un rompecabezas que se partía en 1000 fragmentos? Mientras la tensión se cernía como un manto oscuro, las incógnitas tomaban forma. El caos se mezclaba con luces y sombras que bailaban en la noche. La verdad estaba cerca, pero el peligro aún mayor. La pregunta flotaba en el aire, pesada,
¿Estaban todos condenados a vivir con sus secretos, o era hora de enfrentarlos de una vez por todas? La tensión se cortaba en el aire, mientras todos miraban a la mujer con el abrigo desgastado. La multitud estaba en silencio, como si contuvieran la respiración. Valentina sintió un nudo en el estómago. La revelación estaba a punto de estallar, y cada palabra era un eco lejano que se acercaba. «Soy la madre de Pedro», dijo la mujer finalmente, y su voz resonó como un trueno. Valentina sintió cómo su corazón se detenía. ¿Qué significaba eso? «¿Qué? No puede ser», respondió Clara, visiblemente asustada. Valentina frunció el ceño. Si Pedro era su hijo, eso significaba que toda la conexión familiar de Clara y la historia entre ellos eran más complicadas de lo que había imaginado. La mujer dio un paso adelante, y la multitud retrocedió, casi instintivamente. «Clara, siempre supiste que tu madre tenía secretos, y que nuestra familia estaba entrelazada. Esta historia no comenzó hoy, se remonta a años atrás». Valentina sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Las voces en el fondo se perdieron en un murmullo constante. «¿Qué secretos?», exigió, sus palabras llenas de frustración. Su mente daba vueltas. Recordaba todas las veces que Clara había mencionado a Pedro, pero nunca imaginó que su madre estuviera involucrada. «¿Por qué no le dijiste a nadie que tenías una conexión con él? ¿Qué lo trajiste de vuelta? ¿Por qué todo esto?». Las preguntas salieron como un torrente, y la mujer la miró con compasión. «Era peligroso, Valentina. Si el medallón se pierde en el ciclo del tiempo, podría traer más sufrimiento». El aire se volvió pesado. «¿Sufrimiento?». Clara, ya en el suelo, comenzó a hipar. «Es imposible. Todo esto es un error». Los murmullos de las personas a su alrededor aumentaron. La confusión era palpable, y Valentina sintió una presión en el pecho. «Él no es el hombre que pensabas». La madre de Pedro miró a Lucas. «Y tú eres un peligro, chico. Una amenaza para todos». Lucas frunció el ceño. «¿Qué dices? No tengo nada que ver con esto». «Hoy eres un intruso en nuestro juego». La mujer levantó la voz, y Valentina dio un paso atrás. Se sentía atrapada entre las sombras y las verdades ocultas que se desbordaban, como un río incontrolable. De repente, un estruendo resonó. Un grupo de periodistas apareció, rodeando a la multitud, sus cámaras parpadeando. «Exclusiva, ¿qué está pasando aquí?», gritó uno. La presión creció. La escena que se desenvolvía se convirtió en un espectáculo no deseado. La vida privada de Clara y su pasado empezaban a convertirse en un escándalo público. En un giro sorprendente, Clara se levantó abruptamente. «No me sueltes». «Valentina, ayúdame». Pero en ese instante la multitud retrocedió y el fotógrafo se acercó demasiado, capturando todo en ángulos comprometedores. La imagen de Clara, desesperada, fue un ataque directo. Valentina sintió que el mundo se desmoronaba. Luego, mientras todos se agachaban, el hombre en la chaqueta oscura se acercó y extendió su mano hacia Clara. «Es hora de que hables. Revela la verdad o enfrentarás lo que hiciste». El tiempo pareció detenerse. Dentro de ese instante, el rostro de la madre de Pedro se transformó. Un grito ensordecedor rompió las cadenas de silencio. «Eres igual que tu madre, Clara. Nunca olvides el precio que pagamos por los secretos». La atmósfera se encendió en un instante. Todo se volvió caótico. La multitud lanzó gritos de sorpresa y los periodistas comenzaron a gritar preguntas. «¿Qué pasó entre ustedes? ¿Hay un escándalo?». Y en medio de la confusión, Valentina sintió un estremecimiento. Todo se nubló cuando la figura del hombre oscuro entre la multitud sacó una pistola. «Nadie se mueve». El tiempo se detuvo por un segundo, y el aire helado se coló en los pulmones de Valentina. Las placas tectónicas de su vida se desplazaban, temblando ante el horror que enfrentaban. La historia que creía conocer se desmoronaba. ¿Quién era realmente Pedro? ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz en medio de un caos que solo comenzaba? Todo quedó suspendido, y Valentina sabía que este momento cambiaría todo. La pregunta era: ¿quiénes sobrevivirían para contar la historia? El silencio se volvió ensordecedor cuando el hombre con la pistola gritó. La multitud retrocedió, cada persona sintiendo la presión del miedo aplastando sus pechos. Valentina respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué va a pasar ahora?»,
pensó. A su lado, Clara se cubrió la cabeza con las manos, mientras Lucas se mantenía firme, mirando al hombre con una intensidad asombrosa. «Déjame en paz. No hay razón para esto», gritó. Pero el hombre parecía consumir la venganza a través de cada poro de su piel. «Silencio», rugió el hombre, su voz retumbando en el oscuro crepúsculo. Movió la pistola en un gesto de amenaza. «Hoy no se irá de aquí nadie sin que la verdad salga a la luz». «Comenzando por ti, Clara». Las palabras estaban impregnadas de furia. Antes de que Valentina pudiera procesar el peligro, Clara, que estaba en el suelo, levantó la mirada. «¿Por qué estás haciendo esto, Pedro? Te prometí que nunca más». Valentina se congeló. ¿Pedro? ¿Era este hombre el mismo Pedro que había venido a salvar a Clara? «No, no puede ser», murmuró. Ante sus ojos, el panorama se oscureció. Pedro no era solo un exnovio, era un peligro inminente. «No hay escapatoria», gritó Clara, y la desesperación en su voz hizo que Valentina sintiera un tirón en su pecho. En un instante de rabia, Pedro levantó la pistola, y el aire parecía vibrar como un acorde desafinado. Fue entonces cuando el disparo resonó, un sonido horrendo que sacudió el espacio. Valentina gritó, pero no fue ella quien recibió el impacto. Era Clara, que cayó al suelo, un grito helado escapándose de sus labios. Todo sucedió tan rápido que el tiempo se desvaneció. La multitud estalló en caos. Gritos, llantos y un miedo palpable se alzaron como un coro desesperado. «Clara». Valentina corrió hacia ella, pero el mundo se sentía lejano. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Aquello no estaba sucediendo. Se arrodilló junto a su prima, el rostro de Clara pálido, y la sangre brotaba donde una herida ya profundizaba. «No, por favor, no te vayas», imploró Valentina, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Lucas se acercó a ella, intentando contener a la multitud, pero todo giraba desenfrenado. Fue entonces que Valentina vio en los ojos de Pedro la locura y la desesperación, un reflejo retorcido de lo que había sido alguna vez. «Tú lo provocaste, siempre lo hiciste», Pedro gritó, pero su voz se apagó ante el lamento de Clara. Los murmullos reverberaban. «¿Qué ha pasado? Llamen a una ambulancia». Valentina la sostenía, buscando respuesta en sus ojos, pero lo que encontró fue confusión. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?», balbuceó Clara, con su aliento jadeante. «¿Por qué toda esta locura?». En un giro, Pedro, con su rostro desencajado, comenzó a temblar. «No era yo. Nunca quise que fuera así». Su voz se había vuelto una súplica, como si al darse cuenta de lo que había hecho, se hundía en la locura. «No es mi culpa». Los murmullos se convirtieron en un clamor. La verdad que Clara había querido ocultar emergía como un monstruo. Valentina sintió que la ira se elevaba dentro de ella, el deseo de proteger a su prima, de revertir lo irreversible. «Clara, aguanta, por favor», dijo, temblando, pero la mirada de Clara se volvía distante. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué ocultaste el medallón? Esto es tu culpa». Valentina gritó, sintiendo que su amiga se desvanecía. Fue entonces cuando una nueva figura emergió de la multitud. Era la madre de Pedro, su rostro refleja de horror. «Pedro». Las luces llegaban como faros de angustia en la distancia. «No te acerques, es un traidor». A medida que el caos se volvía imparable, Valentina sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Era posible que toda la historia se precipitara así? ¿Con una única bala que desataba el fuego? Las piezas del rompecabezas se habían unido en un giro devastador. «Clara», murmuró Valentina, la desesperación envolviéndola mientras el rostro de su prima empezaba a desvanecerse ante sus ojos. La verdad estaba expuesta en el aire, como una sombra que se alzaba, y el caos a su alrededor no hacía más que crecer. ¿Qué sucedería ahora? ¿Podrían descubrir la verdad antes de que todo se destruyera por completo? El estruendo del disparo resonó en el aire como un trueno, pero la verdadera tormenta estaba apenas comenzando. Valentina se agachó junto a Clara, sintiendo cómo el frío del suelo se filtraba a través de su abrigo. La sangre de su prima embarraba sus manos, cálida y real en medio del caos. «Clara, por favor aguanta», clamó, el miedo apretándole el pecho hasta casi no dejarle aire. Pedro, aún en shock,
Retrocedió, como si no pudiera procesar lo que acababa de ocurrir. Fue entonces cuando su madre, llena de angustia, se lanzó contra él. «¿Qué has hecho, Pedro? ¿Qué te pasa?» Sus gritos se perdieron en el ruido de la multitud. Lucas se acercó a Valentina, su mirada llena de determinación. «Vamos, tenemos que sacar a Clara de aquí. Necesitamos ayuda». Pero Valentina solo pudo mirar a su prima, viendo cómo sus ojos se apagaban lentamente. «Valentina», Clara balbuceó, y un hilo de desesperación y esperanza pasó entre ellas. «No, no dejéis que el medallón caiga en manos equivocadas». La fragilidad de su voz parecía llevar un peso antiguo, un secreto que Valentina no sabía que existía. «Protégele, por favor». Las luces de la sirena se acercaban, parpadeando en el horizonte, pero el caos a su alrededor se volvía más denso. Las personas a su alrededor empezaban a gritar y los murmullos frenéticos aumentaban en intensidad. De repente, un grito desgarrador rompió la confusión. «No puedes hacer esto, Pedro». Una figura emergió de la multitud. Era la exnovia de Pedro. Su rostro, marcado por el rencor y la ira, pintaban su mirada. «Lo sabía. Siempre fuiste un traidor». Valentina sintió que todo se frenaba. «¿Quién es ella?», murmuró. Pero Lucas se la quedaba mirando con desconfianza. La atmósfera se sentía cargada con secretos, a punto de estallar, y el latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor. «Es la razón por la que volví». «Siempre no fue», gritó Pedro, su voz alta y quebrada. Las palabras resonaron entre las personas que observaban la escena como un espectáculo. Valentina empezó a entender que tales relaciones estaban entrelazadas más de lo que jamás habían imaginado. «Aléjate de él, su vida está en juego», le advirtió la mujer. Valentina sintió que el ambiente se tensaba aún más. Si la exnovia de Pedro estaba ahí, ella quizás sabía cosas que nadie más conocía. «Esto debe parar», grité, levantando las manos, intentando calmar el torrente de emociones. «Clara necesita ayuda. Llamen a una ambulancia ya». Pero el pánico aumentó en la multitud, mientras Elena, la exnovia, parecía enloquecer. «No lo entienden. Él es la razón por la que todo ha ido mal». Se agachó junto a Clara, mirándola a los ojos. «No hay nada que puedas hacer para detener esto. La familia de Pedro está en deuda, y eso juega en nuestra contra». Valentina sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué deuda?», preguntó, con un nudo en la garganta. «La moneda», exclamó Elena. «Su familia vendió su alma para tener poder, y ahora nos arrastra a todos con ellos. Clara, tú no lo entiendes». Valentina miró a Clara, que luchaba por mantenerse consciente. «No, Clara, aguanta. Dime que no has estado metida en algo así». Las palabras eran un susurro lleno de angustia, pero fue entonces que Clara sonrió débilmente. «El medallón guarda el secreto. Es más que un simple objeto». Y en ese instante, Fernando, el hombre que había lanzado la amenaza al principio, sacó un segundo arma. «Déjame ver ese medallón». Su voz era un aullido, llena de desesperación. «Ahora». El aire estalló en un caos absoluto. Sin poder controlar la situación, Valentina sintió que todo se precipitaba, mientras un fogonazo de violencia llenaba el lugar. El tiro resonó, pero no con... La vida de Clara pendía de un hilo, y ella misma se encontraba atrapada en una telaraña de mentiras que se desbordaba a su alrededor. El medallón, la figura crucial en este juego mortal, se irguió como una promesa rota en la oscuridad. «¿Qué has hecho, Clara?», Valentina murmuró, sintiendo el caos girar en su mente. La historia familiar giraba como un torbellino, los secretos quedando inalterables en su interior. Y mientras las luces de la policía centelleaban y la ambulancia se acercaba, Valentina supo que todos ellos estaban condenados. La verdad, una pesada carga que podían tener un precio devastador. Pero la pregunta clave estaba sin respuesta. ¿Quién sería el próximo dentro de la tormenta que se avecinaba? El caos se desató cuando el grito de Clara resonó. Valentina vio cómo su prima se desvanecía, y el tiempo parecía ralentizarse. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un eco lejano, mientras ella tomaba la mano de Clara entre las suyas, sintiendo el calor que repetía, cada palabra un susurro de desesperación. «Pedro,
todavía paralizado por el horror. Miraba la escena como si todo fuera un mal sueño. «Clara», gritó, pero su voz era un hilo quebrado. En medio del estruendo, Valentina notó cómo su madre y la madre de Pedro se acercaban, con seriedad en sus rostros. Todos parecían atrapados en un mar de sombras. Los paramédicos finalmente llegaron, sus luces intermitentes bañando la escena en un resplandor rojo y azul. «Por favor, necesitamos espacio», gritó uno, mientras empezaban a atender a Clara. Valentina sintió que el aire se le escapaba. La vida de su prima estaba en manos de extraños, y una parte de ella se sentía irremediablemente rota. «Clara, pelea», exclamó mientras las manos profesionales trabajaban frenéticamente. Las sirenas resonaban, pero su corazón latía como un ritmo descontrolado. Cada segundo que pasaba, la posibilidad de perderla se hacía más real. La multitud se había dispersado un poco, pero los murmullos continuaban. «¿La conocías? ¿Qué pasó?», se susurraban entre sí. No sabían lo que había detrás de todo. Valentina sentía que su mundo se desmoronaba. Los secretos, las mentiras, las promesas rotas. Fue entonces cuando Clara abrió lentamente los ojos, y Valentina se inclinó, desesperada. «Estaré contigo, siempre». Pero Clara sonrió débilmente, llenando de tristeza aquel momento. «El medallón, Valentina. Cuídalo». Las palabras se apagaron como un susurro en el viento, pero el peso de su significado fue una carga pesada para Valentina. Cuando Clara fue trasladada rápidamente en la ambulancia, Valentina miró a Pedro, su rostro desencajado. «Esto no debería haber sucedido», murmuró. Pedro retrocedió, incapaz de encontrar sus palabras. «No quise. Sabía que todo se desmoronaría». Su voz se desmoronaba también. La madre de Pedro pasó junto a ellos, su mirada serena pero dura. «La verdad siempre sale a la luz», le dijo, y las palabras de ella resonaron en Valentina como un eco distante. Mientras se alejaban, sus corazones quedaban atrapados en un remolino de sentimientos contradictorios. Valentina sentía un nudo en su garganta, y ya no sabía si podía perdonar a Pedro. Lo que había hecho, la forma en que todo había explotado en sus caras. El pasado no podía ser desmontado. Unos días después, Clara despertó en el hospital, pero el medallón había sido robado en la confusión. Fue la chispa que encendió el fuego. «¿Por qué lo ocultaste?», le demandó Valentina en cuanto pudo reunirse con ella. «¿Qué secretos llevabas contigo?». Clara se sentó en la cama, con la mirada perdida. «El medallón es la clave de todo, Valentina. Debo recuperar lo que he perdido. No podemos seguir así». Y Valentina, viéndola en ese momento, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Un nuevo deseo resumió el aire, una determinación compartida. Juntas, se adentraron en el laberinto de secretos familiares que las había separado. «No hay vuelta atrás», murmuró Clara, y por primera vez Valentina sintió que estaban listas para luchar. En medio de todo, sabían que el camino sería difícil, pero la conexión entre ellas era más fuerte que cualquier sombra del pasado. En claro contraste con la tormenta, un nuevo amanecer se alzaba en el horizonte. Este es el final de esta historia, pero el comienzo de otra en sus vidas. Y antes de que te vayas, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un fuerte me gusta ahora para empujar el algoritmo en nuestra dirección. Inclina la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video al instante, con al menos 5 amigos que deben conocer el desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. ¡Vamos!